buenos días, jueves 27 de noviembre, y titulamos nuestra columna de hoy día 716, La libertad avanza, el PJ, los gobernadores y el viaje del héroe. Le vamos a explicar por qué. El viaje del héroe es una forma de entender los mitos y la narración de historias en las que el protagonista debe cambiar para poder enfrentar desafíos que tiene enfrente. El héroe debe aprender algo, debe tener una enseñanza a partir de lo que le sucede, que será la llave para resolver el conflicto de la historia y avanzar hacia el final del relato. Esto mismo le pasa a Milei, le pasa a los gobernadores, tanto de Provincias Unidas como los peronistas, le pasa a Axel Kicillof. Y este 10 de diciembre, cuando suma el nuevo Congreso, el nuevo Senado, empiece otra etapa del gobierno de Javier Milei, veremos cómo el triunfo de la libertad avanza despejó la posibilidad de que se avance en un juicio político contra el presidente por los casos de corrupción, gracias a haber obtenido incluso más que el tercio parlamentario necesario para blindar su gobierno, mismo tercio que además le sirve para blindar los vetos, los DNU presidenciales. Sin embargo, justo en el momento que Milei podría avanzar con la sola firma de la lapicera, como hizo en 2024 para hacer las reformas estructurales que se plantea como fue la ley Bases, el Fondo Monetario, el gobierno de Estados Unidos, sus aliados, le piden mayorías parlamentarias para sostener estas reformas que Milei no puede hacer caso omiso. El modelo económico libertario aún no es autosuficiente, está basado en los préstamos del Fondo Monetario y del socorro de Trump. Es decir, Milei ganó porque consolidó una línea firme de defensa de su gobierno, pero no ganó totalmente, porque ahora tendrá que negociar con gobernadores peronistas, radicales, sindicalistas, para poder hacer lo que quiere hacer o parte de lo que quiere hacer. Y la pregunta radica en que si todo el arco opositor se disciplinará con la ayuda del triunfo contundente libertario y colaborará como lo hizo los primeros meses de gobierno del año pasado. Y en el fondo estas preguntas tienen una gran pregunta madre. ¿Cómo reaccionará la sociedad a las reformas? El gobierno largó como provocación o tal vez como globo de ensayo un trascendido de una reforma laboral que viene con hasta 12 horas de jornada laboral. Rápidamente las redes sociales se inundaron de comentarios, de memes al respecto de los usuarios peronistas gastando a los libertarios que no sabían cómo defenderse. Cuesta creer que la Argentina esté para una jornada laboral de 12 horas, salvo profesiones especiales con una contraparte de descanso también especial, que suponemos que es a lo que se debía referir. Y probablemente el gobierno guarde esa transformación o la presente de la manera que yo lo estoy diciendo ahora. Para garantizarse un sólido piso de acuerdo político, la reforma laboral está siendo elaborada en conjunto en el Consejo de Mayo, que está siendo integrado por el ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, en representación del gobierno, Cristian Ritorno y Carolina Dosada en representación del Congreso, Alfredo Cornejo por parte de los gobernadores, el presidente de la UIA, Martín Rapalini, en representación de los empresarios, y Gerardo Martínez de la UOCRA en representación de los trabajadores. Uno de los borradores que circuló contiene iniciativas como impulsar convenios por empresa, no es ahora por gremio, limitar las indemnizaciones, premios a la productividad, la creación de bancos de horas que implicaría perder las horas extras, una posibilidad de reducción de los impuestos al trabajo para generar más empleo y la opción de que los trabajadores cobren sus sueldos en pesos, dólares o euros, que ya parece bastante ridículo. Según declaraciones de todos los integrantes, hay un buen ambiente en las discusiones y a pesar de las objeciones de los diferentes sectores, la reforma laboral va avanzando y se presentará el 9 de diciembre a partir del día 10 para que trabaje el nuevo Congreso. Junto con eso, el gobierno impulsa un nuevo presupuesto, la reforma tributaria, prepara la reforma previsional y este es el momento de avanzar, luego de los problemas que van a retomar cuando le aparezcan los imprevistos y el apoyo de la sociedad se disipe y vuelva la oposición a su fase más dura. En el plano económico, el inédito respaldo de Estados Unidos mostró sus matices. El gobierno esperaba que luego del salvataje de los primeros 20.000 millones de dólares venga otro de la misma cifra para comprar bonos de la deuda argentina y despejar dudas sobre los próximos vencimientos, pero todo parecía indicar que no va a suceder. La Argentina no necesita ese dinero, dijo Jamie Dimon, el presidente del JP Morgan, dando cuenta de que algo sabía y Bessent no habló del tema. No queda claro que Trump sea inmune a las críticas demócratas por los socorros a su amigo, como dijo en la última declaración en la que se refirió a Javier Milei.
Y la extrema dependencia de Milei de la Casa Blanca es un punto ciego en el gobierno, algo que no controla. Además, Trump es un cambiante personaje como el tiempo, y al igual que él es capaz de demostrar a quienes anteriormente felicitaba o a la inversa. Ese es el caso, por ejemplo, de Lula da Silva, con quien ahora está en buenas relaciones gracias a ese cambio de perspectiva sobre el líder brasileño. Ahora Trump trabaja la idea de que va a bajar el aumento extra que había hecho sobre los aranceles de exportación de productos brasileños a Estados Unidos. Un cambio de amor, un cambio de humor de este tipo, en el caso contrario con Argentina, provocaría un terremoto en la Casa Rosada, del que probablemente no pudiera recuperarse Milei. Por lo pronto Milei es su amigo, pero el mundo y el humor de Trump son cambiantes. En cuanto a los gobernadores peronistas radicales de partidos locales en las últimas elecciones que lograron manifestar un proyecto de país racional y sensato con Provincias Unidas, sumaron solo 6 diputados. No lograron elegirse como la principal oposición ni ser una alternativa real a esta. Son, sí, un interlocutor importante para el gobierno, es decir, los necesita para aprobar las leyes que quiere impulsar, y esto les da poder de negociación para beneficiar sus gestiones y seguir haciéndose fuertes en sus provincias. Pero muchos fueron derrotados por los libertarios en su propio terruño, por lo que corren de atrás, y el gobierno con quien comparten el electorado que ganan en las elecciones provinciales y pierden en las nacionales. Los mandatarios provinciales, en este difícil equilibrio de darle gobernabilidad a Milei, pero sin dejar que el ajuste avance sobre sus provincias, tienen allí un dilema. En el caso del peronismo, más cercano a Cristina Kirchner, las elecciones de octubre lo consolidan como la principal oposición por lejos a Milei, pero no alcanza para ofrecer una alternativa de poder real ni para resolver siquiera su propia interna. Si el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hubiese ganado por un par de puntos la elección nacional en su distrito, o la provincia de Buenos Aires, hoy sería el principal candidato de la oposición. Y tal vez parte de los gobernadores de Provincias Unidas y la mayoría del peronismo se estarían alineando detrás de su proyecto. Pero la derrota nacional bonaerense, si bien no borra totalmente el éxito de septiembre, no le permite a Kicillof aunar fuerzas para un proyecto de poder. Cristina Kirchner, con altas dosis de mala fe, quiso cobrarle la derrota peronista, echándole la culpa del desdoblamiento propuesto por Kicillof. La realidad es que el peronismo fue derrotado por algo mucho más profundo. Entre un gobierno con proyecto y una oposición que solo se plantea el freno a ese proyecto, se prefiere el proyecto. O mejor dicho, entre la vuelta a algo que no funcionó del pasado y seguir intentando algo nuevo, se prefirió lo nuevo. Sin embargo, al haber existido la victoria kicillofista de septiembre, si el gobierno tuviese un traspié económico fuerte, algo que en este país es una hipótesis siempre constante, Kicillof podría retomar sus aspiraciones presidenciales. Quien parece estar con más ganas de enterrar estas posibilidades no es Javier Milei, sino la propia Cristina Fernández de Kirchner. El kirchnerismo tiene una actitud más confrontativa con Kicillof que con la oposición dialoguista tiene, por ejemplo, con Milei. La Cámpora le negó el apoyo parlamentario en la legislatura bonaerense para que el gobernador pueda emitir deuda y financiar el déficit de la provincia para que la motosierra no se sienta con tanta fuerza en sus fortalezas. El texto, aproximadamente 2.980 caracteres, completando los 3.000 caracteres que dice el texto legislativo, es una demostración de la brevedad y el conflicto que enfrentan. La jornada legislativa plantea un Kicillof en la provincia de Buenos Aires que se desarrolla en unas negociaciones intensas y en un terreno barroso. Pese a la urgencia del Poder Ejecutivo Provincial por asegurar el financiamiento para el año entrante, la legislatura bonaerense solo consiguió aprobar en paralelo el presupuesto 2026 y la ley fiscal e impositiva, dejando la crucial autorización del endeudamiento literalmente en stand-by. La falta de consenso sobre el reparto de fondos y cargos obligó a declarar un cuarto intermedio hasta el viernes a las 10 de la mañana. La demora que extendió la sesión de diputados y el Senado hasta la madrugada del jueves evidenció la extrema fragilidad política del oficialismo a la hora de buscar mayorías calificadas. La iniciativa de endeudamiento, que asciende a 3.685 millones de dólares, incluyendo montos para el Ejecutivo, empresas públicas, como por ejemplo Buenos Aires Energía, Autopistas de Buenos Aires y la Tesorería General, requieren el apoyo de 2/3 de los legisladores, un número que Kicillof solo no puede garantizar. El nudo del conflicto se centró
dos frentes principales: la garantía de recursos para las intendencias y la distribución de poder para las entidades estratégicas. A cambio de la autorización de la deuda, el gobierno provincial prometió crear el Fondo de Emergencia de Fortalecimiento de Inversión Municipal. El fondo aseguró a los intendentes un giro automático equivalente al 8% de los fondos que ingresen por esas operaciones de financiamiento. Y aunque la oferta fue mejorada, incluyendo un porcentaje sobre el monto total del endeudamiento y las condiciones de deudas municipales anteriores, como por ejemplo el Fondo de Emergencia Sanitaria, la negociación se empantanó en esa forma, cómo sería la forma de instrumentar ese 1% poder garantizarlo. Tantos bloques de la oposición como el PRO, como facciones internas del peronismo, lideradas por la Cámpora, en el bloque es Facundo Taglianelli, retasearon su apoyo, presionando para asegurar mayor control a un porcentaje superior de esos fondos. El segundo factor de conflicto, y quizás el más visceral, fue el reparto de cargos, siendo el directorio del Banco Provincia, el BAPCRO, el principal territorio de disputa. Y en tensas negociaciones entre bambalinas, que contaron con la participación de emisarios oficiales como Gabriel Catopodis y Mariano Cascallares, trascendió la oferta de obtener los votos necesarios para la ampliación del directorio del BAPRO, de 8 a 12 miembros. Esta disputa no solo enfrentó al oficialismo con la oposición, sino que expuso la profunda interna del peronismo entre el AX y el que utiliza su peso legislativo como una moneda de cambio para asegurar espacios de poder. Las modificaciones y retoques de último momento en el dictamen fueron insuficientes y tras una larga que llevó el inicio de la sesión de diputados más allá de las 22 horas, votaron finalmente un cuarto intermedio hasta el viernes. Este tiempo muerto es crucial para el Poder Ejecutivo. Consigna terminar de armar los pliegos y las promesas de cargo, especialmente del BAPRO, o sea, la provincia como mencionábamos, y lograr la ingeniería política final que permita destrabar la ley de endeudamiento. La legislatura bonaerense se transformó así en el escenario de una pulseada donde el destino del financiamiento de la provincia depende directamente de una compleja telaraña de acuerdos de coparticipación y reparto de poder. Es decir, la Cámpora disputa poder con Kicillof y a la vez lo va desgastando. En el fondo, la organización kirchnerista vive de cargos y de cajas, pero también vive de la ascendencia de Cristina Kirchner sobre el peronismo, algo que una eventual evolución del gobernador bonaerense pondría en crisis. Y vayamos al título de El viaje del héroe o el monomito. Es un patrón narrativo universal identificado con el mitólogo Joseph Campbell en su obra El héroe de las 1000 caras. Este modelo describe el fundamental, parten los mitos, las leyendas, las historias de aventuras de todas las culturas. Consiste en una serie de etapas en que un protagonista, que es el héroe, atraviesa al dejar su mundo ordinario para enfrentarse a desafíos, lograr una transformación y regresar enriquecido a su hogar. El ciclo se estructura típicamente en 3 actos principales. La primera es la partida, donde el héroe vive una vida normal hasta que recibe lo que sería la llamada a la aventura. Un problema, un desafío, una misión. Inicialmente el héroe puede sentir rechazo a esa llamada por miedo o inseguridad. Y solo cuando encuentra un mentor, que le entrega herramientas, consejos o sabiduría, cruza el umbral y entra en un mundo especial, desconocido y peligroso. La segunda fase del héroe es la iniciación, la central, donde se produce la transformación. El héroe allí enfrenta pruebas, tiene aliados, enemigos, supera el acercamiento a la caverna más profunda, o sea, el lugar del máximo peligro, como una guarida o una crisis interior, y experimenta la gran prueba, que es la confrontación final o el momento de vida o muerte. Al superar esta prueba obtiene la recompensa, que es un tesoro, un conocimiento, un objeto, lo que él buscaba. Sin embargo, esto a menudo desencadena una huida, ya que debe escapar con su logro. Y la última fase es el regreso. El héroe cruza el umbral del regreso, volviendo a su mundo cotidiano. A menudo enfrenta la resurrección o una última confrontación o una prueba final que demuestra su total transformación habiendo superado su miedo a la muerte. Y finalmente regresa con el elixir, el tesoro, la paz, la experiencia adquirida,
para usarlo en beneficio de la comunidad, cerrando así el ciclo de transformación. El viaje del héroe no solo nos ofrece una estructura dramática sólida, sino también refleja la jornada psicológica del crecimiento personal, de la superación de uno mismo. Y como dijimos, todos tienen que transformarse para seguir adelante y superar sus desafíos. Milei debe aprender a negociar, si quiere avanzar con sus reformas, debe transformarse en lo que dijo odiar, en un político profesional. Kicillof debe derrotar a la cámpora del kirchnerismo si quiere ser un candidato presidencial. Eso tiene un problema, un primer problema, que él es parte del kirchnerismo y en el gabinete está lleno de kirchneristas junto con los mismos su legislatura. Tal vez deba recurrir a otros aliados vinculados por distintas vías a los gobernadores o intentar dividir el propio núcleo del kirchnerismo. Y en el fondo, Kicillof debe dejar de ser kirchnerista, y esto no solamente es derrotar tácticamente a la cámpora, es poder hacer sonar de alguna vez las nuevas canciones que prometió. Tiene que innovar programáticamente. La retórica del Estado presente no alcanza y las discusiones tácticas sobre el desdoblamiento sirven para plantearse o pelearse con Cristina, pero son algo que nadie quiere. Los gobernadores podrían representarse en la imagen de Yayora, por ejemplo, mandatario cordobés, o en el caso de Puyaro o Schiaretti u otro, pero estos deben resolver un equilibrio complejo entre ser opositores y apoyar las reformas con el acuerdo, pensar en argumento propio alternativo a futuro. En diputados, por ejemplo, por fuera del oficialismo más el PRO, el peronismo más la izquierda, que muchas veces lo apoya, quedan 40 diputados. Algunos de partidos provinciales, otros radicales, de alguna de las tres fracciones y otros del PRO disidentes, y cada cual negocia en el toma y daca de la política con el gobierno, van a perder todo tipo de proyección futuro. Ahora, si se articulan en un espacio, no está claro que en el futuro no haya un espacio para el centro. Nunca hay que tomar la foto como una película. Y volviendo al peronismo, en el fondo tal vez parte tiene la oposición, no hace el héroe quien entender ni para transformarse, es el propio kirchnerismo. Como hablando de la relación entre los desafíos, de los principios políticos, del país, nos vamos justamente a una canción que se titula Viaje del héroe, de Barry Antenas. Conectado